Hola a todos, espero que estén súper bien. En este video van las estadísticas de cómo me fue en mis lecturas del 2018 y con base en eso voy a hacer también mis metas para el 2019. En 2018 leí 125 libros, esta es la cantidad más alta de libros que he leído en un año y creo que haber creado este canal ayudó a que se lograra esa cantidad de libros y esto equivalió a 42.064 páginas. De todos estos libros leí 119 en inglés y solamente 6 en español. En cuanto a los formatos, 38 de ellos fueron ebooks, 43 libros físicos y 44 fueron audiolibros. 13 libros fueron relecturas. En cuanto a los autores, 88 de ellas fueron mujeres, 27 fueron hombres y 10 fueron colaboración de ambos géneros. En cuanto a las calificaciones que les di, 42 recibieron 5 estrellas, 43 4 estrellas, 34 3 estrellas y 6 de ellos 2 estrellas. Y no hubo ninguno al que le diera una estrella nada más. El libro más antiguo que leí fue De la brevedad del ser de Séneca, que fue publicado en el año 55 después de Cristo. Y el libro publicado más recientemente que leí fue One Day in December de Josie Silver. Este fue publicado en octubre de 2018. Leí 5 libros publicados antes de 1900, 11 publicados entre 1900 y el año 2000, 96 entre el 2000 y el 2017 y 13 publicados en el 2018. 109 libros pertenecieron al género de ficción y solamente 16 al género de no ficción. Y el mes en el que menos leí fue febrero con 3 libros y en el que más leí fue agosto con 22 libros. Ahora, basándome en estas gráficas, van mis metas para el 2019. 2019. Me encanta leer los libros en el idioma original en el que fueron publicados, si es que puedo hacerlo. Y este año me gustaría leer muchísimos más libros en español, porque sí extraño leer en mi idioma. Y estos incluirían, además de libros publicados originalmente en español, libros traducidos de otros idiomas que no sé hablar. Aunque tuve más relecturas de las que creí en 2018, me gustaría volver a visitar otros de mis libros favoritos. Probablemente empezaría con Game of Thrones antes de que termine la serie para volver a leer esta saga y prepararme para el final. El balance del género de los autores que leí este año estuvo súper inclinado hacia el de mujeres, lo cual me encantó, pero sí me gustaría que estuviera un poco más balanceado y leer pues equitativamente. Quiero leer más clásicos, así que voy a ponerme la meta de leer por lo menos un clásico al mes y además quiero terminar de leer todos los libros de Jane Austen y estos contarían aparte de los clásicos que leería al mes. En 2018 retomé mucho la fantasía y eso hizo que leyera muchísima ficción, pero me gustaría volver a leer un poco más de no ficción y ya que en 2018 leí 16 libros de no ficción, me gustaría al menos leer el doble de eso este año. Y por último quiero mantenerme más al corriente con mi cuaderno en el que pongo las frases de mis frases favoritas de los libros que he estado leyendo. En 2018 empecé haciéndolo de cada uno de los libros que leía hasta que me di cuenta de que no vale la pena si no me había gustado el libro. Y como a la mitad del año lo cambié a registrar solamente las frases de mis libros favoritos. Pero en algún momento dejé de estar al corriente y de hecho ahorita sigo poniéndome al corriente con el 2018 para poder empezar el 2019. Y eso sería todo. 2018 fue un año muy satisfactorio en cuanto a lecturas para mí y espero que 2019 vuelva a hacerlo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.